Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos acompañan en esta nueva oportunidad para compartir la palabra de Dios. Les saludo a todos con la paz del Señor. Siempre es bueno tener esta inyección de la palabra de Dios entre semana para animarnos, para alentarnos, para seguir, para no declinar, para no decaer. No sabemos cuáles son las situaciones difíciles que muchas veces estamos enfrentando, no sabemos cuáles son las malas noticias que nos han llegado a nuestras vidas, no sabemos a veces no solo las cosas que nos han llegado de última hora o una mala noticia, sino situaciones que a veces se arrastran de tiempo atrás y que son difíciles, que nos van afligiendo, que nos van mermando, y es necesario que nosotros recibamos una guía, una palabra, una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Bueno, quiero comenzar diciéndole en esta mañana una frase que se oía comúnmente antes, ¿sí? Y le voy a dar la explicación de a qué se refería en aquel entonces y el contexto de lo que hoy quiero decir al respecto, ¿sí? Antes se decía que los perfumes caros o las esencias más fragantes venían en envases pequeños, refiriéndose o tratando de destacar el valor a las personas de pequeña estatura, a las personas que quizás lograban algo venciendo este prejuicio de la estatura, digamos, ¿sí? Entonces, cuando había un niño muy pequeño y que quizás en el deporte destacaba mucho, o en alguna otra, en la poesía, en la recitación destacaba mucho, o que era muy inteligente, era el mejor de la clase y era pequeño de estatura, entonces decían, los perfumes caros, los valiosos, vienen en frascos pequeños. Esa era la intención, digo, tiempo atrás, que se mencionaba. Yo he partido de esta frase, que no se llama así la prédica, ya le voy a decir cómo se llama la prédica, he partido con esta frase por dos razones. Una, por el nombre del personaje que quiero compartirles en esta mañana, y que era un personaje de estatura pequeña. De hecho, su nombre es Hombre Pequeño. El nombre de este personaje bíblico es Hombre Pequeño. Ya le voy a dar el nombre en el original de esa lengua, que en realidad no es de origen hebreo, ese nombre, es más bien de origen babilónico, ¿sí? Y no quiero referirme a la estatura precisamente, sino más bien a su perfil de vida, ¿sí? Él mantuvo un perfil bajo siempre. Él no quiso exaltarse, no quiso aprovechar de tal o cual circunstancia para destacar o darse a conocer. No, más bien, él era un hombre pequeño, tanto en su estatura, que digo, no es esa la intención, sino más bien en su actitud frente a la vida. Él hacía lo que tenía que hacer, pero mantuvo un perfil bajo, tranquilo, pequeño. A eso me refiero. Es por eso que comencé con esta frase, ¿sí? Que las fragancias valiosas vienen en envases pequeños. ¿Cuál es este personaje? Este personaje es Mardoqueo, un hombre de quien se habla en el libro de Esther, que es uno de los libros de la palabra de Dios, y que su nombre, digo, tiene origen más bien babilónico, porque Mardoqueo viene del dios babilónico Marduk, que significaba precisamente pequeño, ¿sí? Entonces, como él fue deportado, sus antecedentes, sus ascendientes fueron deportados a Babilonia, ¿sí? Él era de la tribu de Benjamín, así lo dice el libro de Esther, y ahí fue puesto este nombre de Marduk, el mismo nombre que tenía este dios babilónico. Entonces él se llamaba Mardoqueo. Entiendo que le pusieron no solo por estar viviendo en la época del cautiverio babilónico, el pueblo de Israel, sino posiblemente por su pequeña estatura, ¿sí? Este hombre Mardoqueo. Bueno, todos conocemos la historia de la reina Esther, y que va ligado íntimamente con la labor de este pequeño hombre de Mardoqueo. Por eso es que ahora le voy a dar el nombre de la prédica. Me he permitido ponerle así: pequeño, valiente y enaltecido. Pequeño, valiente y enaltecido. Porque esto fue este hombre Mardoqueo. Así se llama la prédica: pequeño, valiente
y enaltecido. Entonces, permítame un poquito comentarle la historia para tratar de destacar los puntos que deben quedar en nuestro corazón, que deben ser nuestra guía, nuestra luz, los parámetros que nosotros debemos de entender para manejarnos dentro de esos mismos parámetros y que tengamos un mismo fin. Porque la Biblia habla de personas comunes y corrientes, como usted y como yo, expuestos a problemas, a dificultades, con opciones de triunfo, con fracasos, con derrotas, con caídas y levantadas. Eso es la Biblia, es el compendio de 66 libros que nos muestran y hablan de muchos personajes. Obviamente el destacado, y a donde apunta todo, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es Cristo Jesús, el Rey de Gloria, nuestro Salvador. Pero toda la historia de este pueblo de Dios, de este pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y del Israel espiritual en el Nuevo Testamento, o sea, de usted y de yo, que queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, nos habla, digo, de personas comunes y silvestres que tuvieron ciertas actitudes, que supieron aprovechar ciertas oportunidades y que por esa situación fueron, como en este caso lo hemos dicho al final de nuestro título, enaltecidos. Le pongo en contexto la historia de Mardoqueo, cuando en realidad es la historia de Hadasa o de Esther, su sobrina. Esther había sido una muchacha que quedó huérfana de padre y de madre, y tenía un tío paterno llamado Mardoqueo, quien le adoptó como una hija, cuidó de ella, la educó, tuvo un cuidado especial al ver la belleza física que ella tenía y adecuó esa belleza física a un comportamiento también muy lindo, un comportamiento de una verdadera dama, un comportamiento con principios, con valores, de buen testimonio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, este hombre se había hecho cargo, adoptó a esta prima, viene a ser hija de su tío, y le cuidó y le protegió, ¿sí? Vivíamos la época en aquel entonces del reino persa con el rey Asuero, quien tenía un comportamiento bastante divertido. El rey Asuero tenía una hermosa esposa llamada Vasti, la reina Vasti, quien se volvió un adorno del rey Asuero. Por su belleza física era un adorno. Y el rey Asuero, en una de sus tantas conmemoraciones del reino, de sus largas farras, de sus largos banquetes, entrado con unos cuantos traguitos, el rey Asuero decide llamar a la reina Vasti. La reina Vasti sabía de lo que era capaz el rey Asuero con 3 tragos adentro, no se diga con muchos días de tragos, como había sido aquella celebración que nos relata la palabra de Dios en el libro de Esther. Y se niega, por lo tanto, a asistir a donde él estaba, en una fiesta con todos sus gobernantes, sus príncipes, sus súbditos, etcétera, etcétera, mientras la reina Vasti había festejado también con las doncellas, con las otras personas cercanas al reino. Y digo, se niega la reina Vasti porque conocía y sabía del comportamiento que él tenía con unos cuantos tragos adentro. Este desaire, esta actitud fue considerada como un desaire, fue considerada como una afrenta al rey Asuero, de que no haya obedecido al llamado del rey, la reina. Así que por esa situación, pues sus asesores, de buena o de mala fe, yo creo que más de mala fe, le dicen: esto que la reina Vasti te ha hecho se va a conocer en todo tu reino y va a causar que todas las mujeres se subleven y se rebelen contra los hombres. Imagínense en una época tan machista como la de aquellos años. Sin embargo, ese fue el asesoramiento que dieron sus cercanos, ¿no?, sus colaboradores. Y él dice: sí, es verdad, a pesar de que es linda, de que le amo, de que le quiero, ahora que estoy en juicio me doy cuenta de la tontera que hice, pero que prevalezca mi orgullo, ¿sí? Y hace prevalecer su orgullo y destituye a la reina Vasti del reinado. Le saca, no quiso saber más, o a lo mejor sí quiso saber, pero ya se precipitó en firmar un decreto destituyéndola.
y quedó por lo tanto ese puesto vacante. Yo quiero mencionarle 3 o 4 aspectos que destaco de Mardoqueo, de este pequeño gran hombre, ¿sí? Y lo vamos a ir haciendo a la par con ciertos versículos, porque toda la historia se relata en 10 capítulos. Es una historia muy bonita que cautiva al lector. Es una historia que tiene particularidades bastante, valga la redundancia, bastante singulares, ¿sí? Porque, por ejemplo, es uno de los libros, o es el único libro en la Biblia en el que no se menciona a Dios, no se le menciona a Dios. Se le menciona tácitamente, pero expresamente no se le menciona a Dios. No dice, por ejemplo, que ante la aflicción o la amenaza que sufrieron los judíos en aquel entonces, clamaron a Dios, buscaron a Dios. No dice así, ¿no? Pero se entiende que plenamente, claramente que así fue. Es una, digo, de las tantas particularidades que tiene este libro. Y resulta, pues, que efectivamente al quedar vacante el puesto de reina, pasado ya un poco calmado, pasada la situación, el rey, por asesoramiento de sus colaboradores, decide hacer un concurso de belleza, llamémoslo así, un concurso de belleza, para que todas las doncellas del reino se apuntaran, las que cumplan ciertos requisitos, insisto, no solo de belleza física, sino de buen comportamiento, de buen testimonio, de capacidad, es decir, bastante diferente a los concursos de belleza de hoy, ¿no? Que lo único que vale es la belleza física. Si piensa, no piensa, si responde bien o no responde bien, si tiene buenos metas, objetivos, no importa, lo importante es que sea linda, ¿no? Eso es hoy. En esa época no, en esa época sí tuvo que, al menos en esto que se relata en la palabra de Dios, sí debía cumplir algunos otros requisitos. Tan cierto es esto que todas las candidatas, después de pasar un primer filtro de belleza, pues entraban a una academia en la que eran probadas en sus condiciones y capacitadas en las áreas que ameritaba que sean capacitadas. Y entre ellas ingresó la prima de Mardoqueo, ¿sí? Hadasa en el idioma original, Esther en la traducción para nuestro idioma. Entonces, vamos con el primer aspecto que implica 2 instancias, ¿sí? Vamos con la primera instancia de este primer aspecto. Esther capítulo 2, versículo 7. Esther capítulo 2, versículo 7, hago yo la lectura de la palabra que va a aparecer en su pantalla y le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a la misma. Esther capítulo 2, versículo 7, la palabra de Dios dice así: había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿Cómo se llama este primer punto? Este primer punto se llama ayuda ahora y recibirás mañana. Ayuda ahora y recibirás mañana. Todo lo que nosotros hacemos en la vida está dentro de una ley de la siembra y la cosecha. Yo hoy hago algo, estoy sembrando, sin darme cuenta, pero es una ley universal, ¿sí? Y que lo destaca la palabra de Dios. Entonces, todo lo que yo hago hoy, el día de mañana traerá una consecuencia. Esas actitudes de hoy se llaman siembra, esas consecuencias de mañana se llaman cosecha, ¿sí? Y aquí nos dice en este versículo 7 del capítulo 2 del libro de Esther, que cuando Esther era niña, muy niña, perdió a su padre y a su madre, quedó huérfana. No tenemos el detalle del por qué, hay algunas especulaciones al respecto que no vienen al caso, pero quedó huérfana esta niña, ¿sí? Y bien podía haber quedado abandonada a la buena del destino, pero aquí aparece este hombre, este pequeño gran hombre, Mardoqueo, que se hace cargo de esta prima, ¿sí? Le cuida, le protege, le educa, le instruye, ve que ella era de una hermosura física, de un parecer muy atractivo, ¿sí? No se aprovecha de las circunstancias, ¿sí? Más bien le da el cuidado literal como a hija. Él no sabía lo que iba a pasar mañana, él no sabía que a la vuelta de la esquina pues iba a ser una candidata al reinado de un reino no israelita, ¿sí? Él no sabía que iba a haber este concurso, tampoco sabía que iba a ganarlo, ni mucho menos, ¿sí? Simplemente él hizo lo que tenía que hacer en su momento, ¿sí?
ayudar ahora, pero aquí es la clave esto, sin pensar en lo que voy a cosechar mañana. Porque si yo hago las cosas hoy con la intencionalidad de recibir algo mañana, entonces ya pierde el sentido la ayuda espontánea, ¿sí? Ya deja de ser espontánea, ya pasa a ser condicional, ya pasa a ser interesada. Pues Mardoqueo no tuvo ningún inconveniente. Él simplemente dijo, pues mi prima ha quedado abandonada, la pobre criatura, sin padre, sin madre, ha muerto mi tío, murió mi tía política, y yo no le voy a dejar abandonada. Así que yo voy a hacerme cargo de ella como una hija, y la voy a cuidar y la voy a proteger. Por eso este primer punto se llama ayuda ahora y recibirás mañana. Eso en una primera instancia. Insisto, para entonces no se sabía que iba a quedar vacante el puesto de reinado, no se sabía absolutamente nada. Simplemente él hizo lo que consideró que en su buen corazón tenía que hacer para ayudar, para cuidar, para proteger a esta niña en aquel entonces, Hadasa, que traducido es Esther. Pero en el mismo capítulo 2, ¿sí? Cuando ya surge el concurso, cuando ya se pasan los distintos filtros, cuando ya se llega a una final, estoy actualizando un poco el panorama, ¿no? Y a la postre queda posesionada como reina Esther, su sobrina, en realidad, su prima, en realidad su hija, más que una prima, era una hija porque fue criada en esa condición, cuidada, protegida por Mardoqueo en esa condición. Pues resulta que él siempre cuidó de cerca la condición de su hija, de Esther. Siempre estuvo de cerca. Cuando ella ya fue a vivir en el palacio del rey, digamos, ¿sí? En el área donde estaba la esposa y las concubinas del rey, así se manejaban en aquel entonces. Obviamente estamos hablando de un rey Asuero, es decir, de un rey impío, estamos hablando de un mundano, estamos hablando de un borracho que descalificó a su primera esposa, etcétera, etcétera. No la primera esposa, a una de sus esposas, a la reina Basti. Entonces, él, no descuidó la situación, a pesar de que ella ya llegó a esa posición tan alta. A él no le importó quedar en un segundo plano, por eso hablo de un hombre pequeño, por el perfil bajo que él mantuvo. Nunca quiso aprovecharse de la condición y de la posición que tuvo su hija, ¿sí? Por el contrario, ella llegó a ser reina y él mantuvo su misma posición de ser un ciudadano más, extranjero en este reinado persa, ¿sí? Así que de él no había esta intención de, no, pues ahora mi hija es la reina, entonces yo voy a aprovechar, yo voy a coger ciertos contratos. No, nada que ver, ¿no es cierto? Un hombre honesto, un hombre transparente, un hombre como tiene que ser un hombre de Dios. Aunque pequeño, pero un verdadero hombre de Dios. La segunda instancia de este primer punto que le digo, que ayuda ahora y recibirás mañana, fue cuando ella ya es reina y él, estando a la puerta del palacio o al ingreso del área real, escucha que un par de siervos del rey, eunucos, siervos del rey, tramaban un asalto al rey, tramaban una rebelión contra el rey, y él, estando a la puerta, presta atención, ¿sí? Advierte el peligro para el rey y denuncia esto. Lo dice a su hija Esther: mira, yo he escuchado de tal persona que son siervos cercanos al rey, que pretenden atentar contra el rey. Se hace la averiguación del caso, se determina que efectivamente había este complot en contra del rey, ¿sí? Y estas personas son sancionadas y se evita esta situación en contra del rey. Ahí quedó el panorama, no se habló más, simplemente se supo esto. Un par de eunucos, siervos cercanos del rey, estaban en complot para ir en contra del rey. Un tal Mardoqueo conoció la situación, denunció el intento y el rey fue librado. Ahí quedó. Hizo el bien sin mirar a quién, ¿sí? Lo hizo ahora sin pensar lo que podría pasar el día de mañana. El tiempo pasa, el mundo es chiquito, redondo y se da las vueltas. Y a la vuelta de la esquina nosotros podemos encontrar estas cosechas, a la vuelta de la esquina nosotros podemos encontrar estas recompensas, para bien o para mal. Insisto, la vida es un constante sembrar y cosechar. Y pues
este tema, habiendo sido un gran libramiento para el rey Asuero, quedó ahí. ¿Sí? Él nunca recibió un reconocimiento, nunca recibió una recompensa, tampoco nunca lo demandó, tampoco nunca quedó resentido, ni mucho menos. Simplemente las cosas se dieron como se dieron, él hizo su parte y ahí quedó. Primera instancia de ayuda ahora y recibirás mañana. Cuidó de aquella niña, la forjó, la formó, la protegió y llegó a ser reina. Siendo reina, oye de un complot en contra del rey, él estaba cercano, ¿sí? Denuncia el complot y el rey es librado. ¿Qué había recibido de recompensa hasta el momento? Nada, absolutamente nada. Lo hizo porque tenía que hacerlo, porque su buen corazón le mandó a que así lo hiciera. Primer aspecto. Nos vamos al capítulo 3, ¿sí? Y vemos que más bien esas cosas que tiene la vida, por alguna razón desconocida, el rey Asuero había exaltado mucho a un colaborador cercano llamado Amán, y es necesario que para entender el contexto de lo que sucede entre Mardoqueo y Amán, es necesario que nos remontemos un poquito a la historia bíblica misma. Y Amán, este hombre era un agageo, es decir, de los descendientes de Agag, a su vez descendientes de los amalecitas, a su vez enemigos de siempre de los israelitas. Porque los amalecitas fueron enemigos de los israelitas, ¿sí? Siempre estuvieron al acecho de los israelitas para causar daño, para causar molestia. Desde cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. El pueblo de Israel sale de Egipto en unas largas jornadas. Y los amalecitas eran delincuentes que se escondían en los pocos cuevas o montes que habían en el desierto, para que cuando pasara por ahí algún grupo de personas, pues ellos asaltaban, ¿sí? Para quitarles las cosas valiosas o los alimentos o el agua que podían llevar para su trayecto. Entonces los amalecitas fueron unos delincuentes de generación en generación, de familias eran delincuentes los amalecitas. Y cuando el pueblo israelita sale de Egipto, cuando Dios les saca con brazo fuerte, mano extendida, ¿sí? Les saca al pueblo de Israel, a los que iban quedando atrás, a los del último, les asaltaron los amalecitas, ¿sí? Entonces eso determinó en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, de que los amalecitas tenían que ser destruidos totalmente, ¿sí? Hubo una primera batalla que la enfrentó Josué, quien habría de ser luego sucesor de Moisés, contra Amalek. Ya pelearon ahí. Y luego fue una piedra en el zapato Amalek en la vida de los israelitas, siempre causando problemas, siempre queriendo agredir, ofender, etcétera, etcétera. Este Amán era descendiente de esa clase, de esa calaña, ¿sí? Y digo, por esas cosas que uno no entiende, llegó a ser un hombre muy cercano y muy reconocido junto al rey Asuero. Se entiende entonces que Amán, por esa ascendencia, por esa historia de sus antepasados, haya tenido una ira, haya tenido un deseo ferviente de destruir a los judíos. Tanto conocía la historia de los amalecitas contra los del pueblo de Dios, Amán, cuanto conocía también Mardoqueo. ¿Sí? Mardoqueo también sabía que ellos no tenían que doblegarse ante los amalecitas y sus descendientes. Y sabiendo que Amán era uno de esos descendientes, pues él no estaba dispuesto a doblegarse ante él, ¿sí? Es por eso que este segundo punto yo le llamé así, de este pequeño gran hombre que es Mardoqueo. No doblegues tus principios. No doblegues tus principios, ¿sí? Y para eso es necesario que nosotros veamos, digo, en el capítulo 3 de Esther, versículo 2, el siguiente pasaje que va a salir en pantalla, siempre, siempre con atención y reverencia a la palabra de Dios. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, ¿sí? Bueno, pues Amán, fruto de la coyuntura que tenía con el rey Asuero,
había logrado no solo tener una gran posición, sino que en esa posición él recibiera honores que, dicho sea de paso, eran exclusivos del rey y de su familia, del rey, de la reina, de quien él designaba como príncipes. Ninguna de esa condición era la de Amán. Él no era un príncipe del reino de Asuero. Él era un colaborador cercano que se había hecho íntimo, quizás valiéndose de las debilidades humanas de Asuero, pues el otro fue el confidente, fue el amiguis de Asuero. Y él le pidió al rey que dispusiera que todos los siervos, cuando él entrara principalmente en la casa real, ¿sí?, que todos los siervos se arrodillen y le hagan honores a este Amán. Pero digo, había una historia por detrás, tanto de Amán como descendiente de los amalecitas, cuanto de Mardoqueo, descendiente de los hebreos. Y esa fue la causa por la que él no se inclinaba y no se humillaba delante de Amán, porque simplemente él sabía quién era, y como sabía quién era, él no se iba a doblegar ante un enemigo, ¿sí? Bueno, tome en cuenta este aspecto, ¿sí? Yo le he denominado así: no doblegues tus principios. No doblegues tus principios, porque así hay que hacer en la vida, ¿sí? Esta falta de cumplimiento, digamos, de un mandamiento mal aprovechado de Amán o del rey en favor de Amán, llevó a que Amán, no solo por la historia, que me permito resumirla rápidamente, sino por la actitud de Mardoqueo, llevó a querer él destruir totalmente al pueblo judío, a todos los judíos. Con tal de destruirle a Mardoqueo, que sabía que era judío, entonces dijo: la única manera de librarme es destruyendo a todos los judíos. Y qué mejor en la posición que tengo hoy de ser pues el amigo íntimo del rey Asuero, entonces voy a conseguir de él esta situación. Obviamente va con engaños, le dice: rey Asuero, yo quiero asesorarte en algo que tú no me has pedido, pero creo que es pertinente hacerlo. Por cuanto existe aquí en tu gran reino, en tus 100 y pico de provincias sobre las cuales tú reinas, existe un pueblo rebelde que ni es tributario ni aporta, y más bien es una seria amenaza ante algún posible enemigo externo. Con seguridad este pueblo se va a unir a ese enemigo externo, pero es un enemigo interno y que al momento lo tenemos, por lo tanto es necesario destruirlo. Así que yo vengo a advertirte, vengo por cuidarte, vengo por protegerte, y quisiera que se tome cartas en el asunto. Pues el rey Asuero, bastante torpe, poco analítico, poco investigativo, se deja llevar de las palabras apremiantes aparentemente de su mal amigo Amán, y dice: perfecto, haz tú el decreto y yo te lo sello con mi anillo real. Efectivamente se hace un decreto en el que se dispone que en cierto momento de la historia, ¿sí?, es decir, unos días posteriores, todos los que vivían bajo el reino del rey Asuero podían atentar contra los judíos. Es más, iban a recibir una recompensa económica por cada muerto hebreo, por cada muerto judío, ¿sí? Y a su vez, los bienes de los judíos iban a incrementar la hacienda del rey. Como negocio le pareció bueno al rey, digo, no fue analítico, no le prestó la mayor atención, simplemente se prestó, ¿sí?, ante la persuasión malosa de Amán, y sella este decreto. Mardoqueo se entera de esto, pues él vivía prácticamente en la puerta de la casa real por cuidar de su hija, de la reina Esther, y se entera de estas cosas rápidamente. Hace conocer a Esther inmediatamente, dice: mira, el perverso, el malvado de Amán ha logrado este decreto que es irreversible, es irrevocable, para hacer destruidos todo el pueblo judío. Así que algo tienes que hacer, mi querida reina Esther, y moverte urgentemente antes de que llegue esa fecha y seamos todos destruidos. Obviamente ella dice: mira, yo tengo que respetar ciertos protocolos, yo no puedo ir sin ser llamada por el rey. Yo no puedo ir a presentarme en su presencia y decirle: vengo aquí a pedirte un favor. No, yo debo manejarme con cierta calma. Mardoqueo le dice: ve, mijita, hay tiempo de calma y hay tiempo de apresuramiento. Hoy no estamos para protocolos, porque donde llega a ejecutarse ese decreto de que mueran todos los judíos, pues te recuerdo que tú eres una judía más y no se va a tener contemplación contigo. Así que o te la juegas
o te la juegas. Era un hombre decidido, pequeño, pero de gran corazón, ¿sí? Y nosotros vamos a estar orando por ti, ¿sí? Vamos a hacer un ayuno, haz tú también un ayuno con tus doncellas, con tu gente cercana, para ser librados. Algo tendrá que suceder, porque si tú no haces esto, de algún otro lado vendrá la ayuda para los judíos, pero tú vas a llevar el peso de la sangre de tu pueblo que no te jugaste para salvarlo. Bueno, cuando yo le pongo este énfasis en las posibles palabras, porque no son palabras textuales que nos cuente esta historia, pero entrándome un poquito en el fervor de la historia, yo le pongo este énfasis más que nada por la personalidad que demuestra ser este hombre, ¿sí? Este pequeño gran hombre, este pequeño, valiente y enaltecido hombre. ¿Por qué? Porque bueno, le recuerdo, ¿no? ¿Sí? El primer punto, él no tenía inconveniente en ayudar, en favorecer, en brindar un apoyo, ¿sí? Sin esperar nada a cambio. Pero la vida es así, ayuda ahora y recibes mañana, ¿sí? Primera cosa. Segundo, él sabía muy claro que podía llegar a morir por no arrodillarse, por no humillarse ante un enemigo de su pueblo, como era Amán, enemigo ancestral en sus respectivos pueblos, entre Amalek y los hebreos, los judíos, ¿sí? Y él se mantuvo firme, como tiene que ser, ¿sí? Porque hay cosas que uno, en su humildad, en su sencillez, uno debe ceder en pos de conseguir algo mejor. Pero cuando se trata de principios, cuando se trata de yo soy hijo de Dios, uno no puede doblegar, uno no puede prestarse, ¿sí? a ciertos jueguitos del mundo con tal de o salir bien librado o conseguir algo que aparentemente me favorezca, cuando a la postre podría ser totalmente perjudicial. Principios son principios, valores son valores, estos son inamovibles. No es que porque el resto lo permite, el resto lo cede, el resto lo hace, yo también. No, Señor, yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios no voy a doblegarme ante las cosas que no están bien. Hay enemigos que tenemos del pueblo de Dios hoy en día, ¿sí? Y esos enemigos precisamente son ciertas doctrinas maliciosas, perversas, inmorales, diabólicas, que no porque todo el mundo las acepta, no porque las leyes lo legitiman, nosotros las vamos a permitir. No las vamos a permitir, no nos vamos a doblegar ante ellas. Yo recuerdo hace algún tiempo, frente a la opresión financiera que ejerce el poder económico, manifestado de distintas maneras, y en su momento, cuando yo compartía esto, hace un par de años quizás, asimilaba a la opresión de Faraón con el pueblo de Dios, con el pueblo israelita, ¿sí? En que les exigían más trabajo, menos paga y más tributos. Entonces era una presión que conllevaba a acabar. Pues en la época de pandemia, en nuestro país, no sé en otros, pero en nuestro país hubo una situación similar, ¿sí? Se dictó una ley humanitaria, se llamaba, una ley humanitaria que permitía despidos sin liquidación, a pesar de los muchos años que podían tener los trabajadores. Entonces se permitía que se hagan despidos sobre pretexto de la pandemia, de la situación económica, etcétera, etcétera, sin ninguna liquidación, sin capacidad de defensa, de argumentación al respecto, porque tenían esa ley, esa humanitaria ley, ¿no? Y los bancos fueron los años que más ganaron acá en el país, ¿sí? En la época en la que fue más crítico para todo el mundo, los bancos fueron los más beneficiarios. Nunca antes siquiera habían tenido tal utilidad, sin considerar que no había pandemia, pero en los años de pandemia fueron los más favorecidos. Yo tenía una gran deuda en aquel entonces, ¿sí? Una gran deuda por causas ministeriales y personales, que traté de renegociar, y la renegociación era una opresión, la renegociación era un asalto, la renegociación era un acabar con mi vida, con mi ministerio, con mi familia, con todo lo poco o mucho que había logrado. Y yo dije en aquel entonces, no me voy a doblegar a Faraón, no me voy a doblegar a Faraón, ¿sí? Y Dios ha dado y sigue dando la salida, ¿sí? Es decir, no acepté una renegociación que era totalmente ofensiva, que era totalmente perjudicial, que agraviaba mi vida para de aquí a no sé cuántos años más. Entonces, cuando es cuestión de principios, cuando es cuestión de ponerse firme, cuando es cuestión de creerle a Dios, pues uno tiene que jugárselas, ¿sí? Mardoqueo se las jugó, él sabía de lo que era capaz Amán,
¿sí? Que de hecho lo tramó ahorcarle a Mardoqueo, pero él se las jugó. Él dijo, no señor, yo delante de un amalecita, yo no me inclino jamás, ¿sí? Y se mantuvo firme en ese aspecto. Pero claro, Amán tenía la sartén por el mango. Amán era el cercano al rey Asuero. Amán llegó a convencerle, Amán llegó a obtener el decreto, o sea, todo aparentemente favorecía a Amán para la destrucción, no solo de Mardoqueo, sino de todo el pueblo judío. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, capítulo 4 del libro de Esdras, versículos 16 y 17 dice así, 4, 16 y 17 de Esther, dice así: ve y reúne a todos los judíos, no comáis ni bebáis en 3 días, ayuno, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Como yo le decía, Esther tenía que cumplir ciertos protocolos, ella no podía ir espontáneamente a verle al rey, entonces dice, pero me las voy a jugar, y si perezco, pues que perezca, pero tú también haz lo mismo, le dice Mardoqueo, ayuna, ora, pide, clama, grita, ruega, suplica, pero aquí vamos por la victoria, porque vamos por la victoria, y esa es la actitud que hay que hacer. ¿Cómo le llamé a este tercer punto? Confiando y orando, confiando y orando. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que necesitamos alcanzar? ¿Qué es lo que no se nos está dando? La dificultad que estamos enfrentando, no sabemos cómo lograrla, cada vez vemos que se posterga, todo tenemos en nuestra contra, nos sentimos frágiles, nos sentimos indefensos, nos sentimos en impotencia para al menos reclamar, ¿sí? Nuestros derechos, confiando y orando. Confiando y orando, y si Dios pone en el corazón, ayunando y perseverando, y confiando y orando, y confiando y orando, porque Dios algo hará. Les repito, confiando y orando, porque Dios algo hará. Si por último ya no las jugamos dentro de los términos bíblicos, haciendo lo que Dios manda, permitiendo que Dios obre, dejando y confiando en Dios, pues ahí vamos hasta obtener la victoria. Ellos confiaron en Dios. Digo, el libro de Esther no menciona nunca a Jehová Dios de Israel, nunca lo menciona, pero este es uno de los pasajes en los que se ve la confianza en Dios. Dice, anda y ayuna. Yo también voy a ayunar con mis doncellas, dice la reina Esther. Vamos a pedir, vamos a clamar. No sé qué tenga que hacer, todavía no tengo la dirección de Dios, pero algo Dios va a hacer. Mientras tanto, oremos, confiemos, ayunemos, clamemos, pidamos, roguemos, supliquemos, porque Dios nos va a dar la victoria. Y así es como tiene que ser. La historia no es ingrata. Cada vez que hablamos de las victorias que Dios da a nuestras vidas en las distintas áreas, cada vez que tomamos un personaje que ha tenido una actitud correcta frente a Dios, en medio de las debilidades, etcétera, etcétera, cada vez que miramos una obediencia, una sujeción, una disposición de corazón, un desafío en creerle a Dios, lo único que nosotros vamos a encontrar es victoria. Yo suelo decir esto, aunque me ha tocado vivir con lágrimas, no el predicarlo, sino vivirlo. Porque cuando nosotros predicamos la palabra, quienes nos llamamos predicadores de la palabra, debemos tomar en consideración esta situación en 2 direcciones. De que lo que predicamos es porque lo vivimos, o lo que predicamos estamos dispuestos a vivirlo, ¿sí? No se trata nada más de que qué bonito predica, que qué lindo que nos cuenta la historia, qué palabra tan... No. Si predicamos es porque estamos viviendo, de tal manera que si hablamos de honestidad, de transparencia, de pulcritud, de no corrupción y no a la inmoralidad, ¿sí? Es porque estamos viviendo en esa santidad, en esa integridad. Y si hablamos de valentía, si hablamos de disposición y de jugarnos en algún momento, es o porque lo hemos vivido o porque estamos dispuestos a vivirlo. Esa es la diferencia entre el predicador, entre el pastor, entre el profeta, ¿sí? Y los figuretis, los que quieren solo
repetir las cosas, decir las cosas, quedar bien, figuretear, porque cuando son demandados en valentía, ahí se ve quién es quién. Pues esta era la situación. ¿A dónde le llevó a Mardoqueo? A este hombre valiente, pequeño pero valiente, pues le llevó a ser sentenciado a la horca. Amán, harto de la actitud irreverente supuestamente que tenía Mardoqueo frente a él, manda a preparar una horca. Y ahí viene la intervención divina. Una vez que la horca estaba preparada para Mardoqueo, viene la intervención divina. Y Dios hace que el rey Asuero, que de cristiano no tenía nada, de temeroso de Dios no tenía nada, pero Dios puede hacer este tipo de cosas, hace que caiga en insomnio una noche. Y le recuerda, le manda un recuerdo de aquel entonces cuando él fue librado del complot de aquellos 2 eunucos que fueron sentenciados a muerte cuando atentaban contra la vida del rey. Y al día siguiente se despierta, le llama a su amigo Amán, quien ya tenía preparada una horca para Mardoqueo, y le dice: Amán, ¿qué es lo que se tiene que hacer por una persona a quien el rey quiere honrarle? Amán pensaba que era para él mismo y obviamente saca lo mejor de sí. Dice: deberían vestirle con las vestiduras reales, ponerle sobre el caballo del rey, pasearle por todas las principales ciudades, principalmente la capital, que era Susa, ¿sí? Y ponerle el anillo del rey, para que vean la honra que le da el rey. Le dice: qué bueno que me asesores en ese sentido. Todo eso que tú me dices quiero que lo hagas con Mardoqueo. ¿Cómo? Sí, con Mardoqueo. Porque ahora recuerdo, y he pedido inclusive los libros de historia de mi mismo reinado, para saber cómo se favoreció, cómo se recompensó, cómo se le agradeció a aquel hombre que salvó mi vida en un momento, cuando estos par de eunucos que fueron sentenciados a muerte atentaban contra mi vida. Así que ha sido leído el libro y veo que quien me favoreció, quien me ayudó, fue Mardoqueo. Y nunca nada se ha hecho, porque no consta en los libros de que se le haya recompensado, aunque sea de manera mínima. Así que hoy quiero honrarle a él. Y tú mismo le vas a hacer pasear. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo el mundo es chiquito, es redondo y se da las vueltas? ¿Cómo el panorama puede cambiar cuando más crítico, más difícil, más espantoso puede estar? El panorama cambia en favor, en beneficio, en bondad, en crecimiento, en abundancia. ¿Por qué? Porque ahí está la mano de Dios. Porque ahí está Dios obrando, porque ahí está Dios respondiendo, porque ahí está Dios actuando, ahí está mostrándose que Él vive, que reina, que es más real que tú y que yo. Él puede cambiar la historia triste en una historia de gozo. Él puede cambiar la desgracia en felicidad. Él cambia nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en regocijo, nuestro llanto en un llanto pero de alegría, de satisfacción, de gratitud, de reconocimiento. Por eso leemos la Biblia. Por eso le creemos a Él, por eso invocamos su nombre, por eso sabemos que todas nuestras buenas obras, lo que hoy hacemos, la ayuda que hoy damos, posiblemente la recibiremos mañana. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. A lo mejor no somos reconocidos hoy, a lo mejor hoy mismo no tenemos una placa conmemorativa, no la necesitamos tampoco, pero es necesario que hagamos, que no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo Dios nos dará. Y es necesario que no nos dobleguemos y mantengamos nuestros principios, nuestra conducta incólume. Y es necesario que nosotros nos mantengamos firmes en los caminos de Dios, aunque el mundo entero nos diga y nos argumente cualquier cosa para doblegar, pues nunca nos vamos a doblegar. Es necesario que nosotros confiemos en Dios y oremos, y confiemos y oremos, y hagamos y agotemos todo lo que humanamente se puede hacer, hasta vernos a veces en el límite de la situación, a veces de la angustia y de la desesperación que pasan a ser nuestros compañeros del dolor. Pero es ahí donde Dios mete la mano. Si Dios lo hizo con él, con los personajes que hemos hablado anteriormente, con los que, si Dios nos da la salud de la vida, seguiremos hablando, es porque Dios vive, es porque Dios reina, es porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues el resultado no solo es que el enemigo salió a pasearle a Mardoqueo en el caballo real, vestido de vestiduras reales, con el anillo del rey, y diciendo a todo el mundo: así honra el rey a quien quiere honrar.
por alguna justa causa, obviamente. Y el cuarto punto, para completar el título de nuestra prédica: pequeño, valiente y enaltecido. El cuarto punto se encuentra en el último capítulo, y vamos a leer todo el capítulo porque son apenas 3 versículos del último capítulo, el capítulo 10 de Esther, y que lo he denominado así: recibiendo recompensa. Recibiendo recompensa. Y dice así, leo yo y ustedes me prestan atención a la palabra de Dios. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Mire usted cómo concluyen las cosas cuando uno actúa de buena manera, cuando uno ayuda ahora y recibirá mañana. Sin esperarlo, Dios no olvida nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras buenas acciones. Aunque nadie las reconozca, aunque nadie las recuerde, a Dios no se le olvida. Dios sabe y está plenamente consciente que si en nuestra vida nos mantenemos firmes, fieles, con una conducta y con un orgullo de ser cristianos, con una conducta coherente con ser cristianos, Dios nos va a proteger, nos va a bendecir a pesar de las amenazas, a pesar de las dificultades, de los problemas, adversidades y persecuciones que podemos tener. Dios cuida a su pueblo, nunca desampara. Obviamente, hay que confiar en Dios. A veces nos lleva a límites insospechados, pero hay que confiar en Dios y orar y pedirle y clamarle y suplicarle. Y Dios está dispuesto que al que se humilla, Dios lo enaltece. No buscamos reconocimiento humano. Con que un día estemos en su presencia y por la eternidad, será más que suficiente. No obstante, Dios nos vino a ofrecer una vida y vida en abundancia. Procúrala. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Hoy levanto a ti mis manos y te alabo.